Desde muy temprana edad, Rudolf Steiner tuvo inclinaciones espirituales, místicas, que fueron plasmando su carácter. Steiner nació en lo que en esa época era el Imperio Austrohúngaro en 1861 y murió en Suiza, en Dornach, en 1925. Era un alumno aplicado y tenía la capacidad de análisis de los grandes pensadores de la época. Es por eso que en 1882 un profesor lo recomienda para realizar un trabajo de edición de la obra de Goethe. En esa época su intensa labor lo transforma en un gran editor, al punto de que le encargan la reunión en 12 volúmenes de la obra completa de Schopenhauer. En 1894 publica un libro fundamental para la trayectoria de Steiner, que es La filosofía de la libertad. En este libro, Steiner habla de que la libertad se logra mediante la acción. Para Steiner, la libertad no es una condición natural del ser humano, y para lograrla debe aunar una especie de libertad interior mediante el conocimiento de sí mismo con la libertad externa del mundo sensorial. En 1897 publica su libro La visión del mundo de Goethe. Entre otras personalidades, conoce a Eduard von Hartmann y a Friedrich Nietzsche. Todo esto sumado a una gran labor docente, sobre todo dedicada a las clases trabajadoras. El incipiente prestigio de Steiner se ve coronado cuando es invitado a dictar una serie de conferencias que se extenderán desde 1898 a 1905 en la Sociedad Literaria Libre y en la Federación Giordano Bruno. Esto le posibilitó ser conocido en ciertos círculos, como por ejemplo en la Sociedad Teosófica, y a partir de 1902 es invitado a ser miembro de la misma. En ese mismo año conoce a la presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, Annie Besant, y a partir de ese momento es nombrado secretario general de la sección alemana de la misma. Su intensa labor en la teosofía hace que en 1907 sea designado para organizar el Congreso Mundial de la Sociedad Teosófica. Mientras desplegaba una extensa labor educativa y de divulgación de la teosofía, en los sótanos de la sede de la Sociedad Teosófica trataba de formar a los discípulos, y allí fue conformando un espacio arquitectónico que estaba acorde con su pensamiento sensorial y de desarrollo espiritual. Podemos ver algunas imágenes de ese espacio en fotografías de época en blanco y negro, algunas de las cuales fueron coloreadas de acuerdo a los colores que poseían en ese momento. Se rodeó de un núcleo de artistas y artesanos, los cuales fueron forjando bajo su dirección una serie de plasmaciones, de maquetas, de espacios y de decoraciones que fueron promoviendo una idea arquitectónica nueva. Sin embargo, Steiner siempre mantuvo cierta independencia de pensamiento de la ortodoxia teosófica, y estas diferencias se agudizaron cuando Besant y Leadbeater adoptan a Krishnamurti como el heredero del conocimiento universal y maestro para la nueva humanidad. La creación de la Orden de la Estrella, cuyo líder era Krishnamurti, trajo como consecuencia la dimisión de Rudolf Steiner a la Sociedad Teosófica. Los hechos históricos le demostrarían a Steiner que no estaba equivocado. Por eso, en 1913 funda su propio movimiento denominado antroposofía, o sea, la búsqueda de sabiduría para la evolución de la humanidad. Una de las huellas más profundas que dejó la teosofía en el pensamiento de Steiner es la concepción septenaria de la naturaleza del ser humano. Esto es, poseer 7 dimensiones
más allá de las clásicas cuerpo, alma y espíritu. En este caso hablamos de 7 dimensiones, las cuales son fiel reflejo de los astros predominantes en la ciencia hermética, aquella que estudiaba tanto alquimia como astrología. Y en una especie de éxtasis místico se imagina un lenguaje puro de las formas, donde aparecen 7 arquetipos, los cuales se plasman en nuestro mundo a través de 7 sellos, los cuales constituirán los 7 pilares o las 7 columnas sobre las que se basará la antroposofía de Steiner. Del pensamiento cosmogónico de Blavatsky, Steiner extrae una especie de bajada desde los arquetipos hasta nuestro mundo manifestado. Al plasmarse en nuestro mundo concreto, estos arquetipos adquieren una dualidad de expansión y contracción. Si observamos las primeras manifestaciones de estos sellos primordiales, veremos 7 columnas con 7 capiteles particulares. Las mismas representan una a Saturno, la otra al Sol, la otra a la Luna, la otra a Marte, la otra a Mercurio, la otra a Júpiter y la última a Venus. También son influencias teosóficas la utilización del color en el espacio arquitectónico. Steiner asume 3 colores básicos que son los 3 primarios, fruto de la descripción de Blavatsky de las 3 energías cósmicas, Kundalini, Prana y Fohat. Kundalini asignada al color rojo, el Prana al color amarillo y la energía Fohat dedicada al color azul, admitiendo que en los vaivenes de la dualidad de expansión y contracción del mundo se invierten colores tanto de la energía Kundalini como del Fohat. Por tanto, a veces la naturaleza terrestre estará representada con el rojo y la naturaleza celeste, simbolizada en las bóvedas de cada espacio arquitectónico, tendrá un color azul, azul como del cielo del firmamento. Steiner va a tratar de plasmar los recintos arquitectónicos que tiene a su disposición con esta impronta. Por lo tanto, va a configurar 7 columnas, de las cuales ya hemos mencionado su origen astrológico, pero que en definitiva va a estar presente caracterizando la plástica del espacio arquitectónico. Steiner estaba organizando su nuevo movimiento cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. No obstante, la labor cultural de Steiner siguió siendo muy intensa, tomando como punto de partida el profundo alcance de la tragedia griega. Steiner concibe el drama mistérico, una especie de puesta en escena de la evolución del ser humano y su lucha por su emancipación. A esto él le llamaba un camino hacia la iniciación. Y para eso adopta representaciones simbólicas de movimientos ocultistas como la masonería, pero también la ciencia hermética, y entonces esos actos teatrales se transforman en representaciones de hondo dramatismo. Las escenografías se ven teñidas por esos colores primordiales que son primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Y para eso fue concibiendo la idea de generar un espacio adecuado, ya que pensaba que los teatros tradicionales no se ajustaban a la euritmia, la nueva representación de las artes escénicas. Como Steiner no tenía formación académica en arquitectura ni en las artes visuales, se basó en colaboradores y en sus intuiciones estéticas y comenzó a plasmar estos conceptos arquitectónicos, pero siempre mirado desde el espacio interior. Y en las primeras formalizaciones externas notamos que todavía hay un dejo de tradición en esos edificios que luego van a adquirir una forma renovadora.
En su mente fue forjando poco a poco la idea de concebir un espacio arquitectónico para el desarrollo de la euritmia, o sea, la cualidad de buen ritmo en la práctica de las artes. Dicho recinto fue concebido como el Goetheanum en homenaje a la obra de Goethe. Las contingencias de la guerra limitan las actividades culturales de Steiner y es por eso que acepta una invitación de un matrimonio que era admirador de su obra y le donan terrenos para la concreción de su Goetheanum. Esto implica la unión de las distintas artes para la realización humana. En Dornach hará realidad su sueño arquitectónico. Plasmará el que se denominó posteriormente el primer Goetheanum. El mismo fue concebido como un teatro donde también se hicieran actividades anexas, y la planta del mismo se desarrolló en base a dos circunferencias que se interrelacionan. La primera y más grande corresponde al auditorio, al público que va a admirar la obra de arte, y la segunda esfera, más pequeña, corresponde al proscenio, o sea, el escenario donde se representan los dramas mistéricos. Desde las primeras ideas notamos en Steiner un espíritu de querer plasmar formas nuevas acorde con los nuevos tiempos que estaba viviendo. Sin embargo, ciertos criterios como la simetría estática lo remiten a la academia, cuestión que fue involuntaria y quizás por su falta de formación académica. En el caso de Steiner, siempre los números sagrados fueron significativos en sus manifestaciones del espacio, y es por eso que el escenario está concebido con un respaldo de 12 columnas como los 12 signos del zodíaco. En el auditorio, dos pares de 7 columnas demarcan los 7 sellos primigenios. Estas 14 columnas generan un deambulatorio que también sirven para sostener la cúpula del auditorio. En la dimensión vertical, Steiner concibe al Goetheanum en forma tripartita. Un basamento robusto, pétreo, en este caso de hormigón armado, un desarrollo de madera y una cúpula que, si bien tiene estructuras de madera, está forrada en su parte externa con pizarra. La formalización de las ventanas, evidentemente que tienen una influencia Art Nouveau. Para tratar de visualizar cómo quedarían los vitraux, construye un edificio anexo que hasta el día de hoy sigue en pie, en el cual se irán plasmando los distintos vitrales, las conformaciones artísticas y de ebanistería que conformarán cada una de las ventanas de este edificio. La formalización externa deja cierto tono de inocencia en su formalización final. El Goetheanum se concluye en 1919 con gran satisfacción para Rudolf Steiner. Fue un templo dedicado a la paz y la evolución del hombre. Pero los tiempos de Steiner no eran tiempos precisamente de paz. Y el 31 de diciembre de 1922 ocurre un hecho trágico. Meses antes, el cura párroco de Dornach había hecho una campaña de desprestigio y acusaciones a Steiner y a la antroposofía de ser un movimiento que pervertía los valores de la sociedad. Por lo tanto, incentivó un movimiento para tratar de terminar con aquella gesta. Y es por eso que un puñado de habitantes enceguecidos prende fuego a este Goetheanum. Las pérdidas materiales fueron totales y solamente se salvó de ese primer edificio un grupo escultórico que había realizado el propio Rudolf Steiner y que al día de hoy se encuentra en el segundo Goetheanum. El grupo escultórico se llamó El Representante de la Humanidad. Imagínense el golpe que habrá sido para Steiner este acontecimiento. Dicen sus biógrafos que esto minó la salud de Steiner y lo recluyó en Dornach, y a partir de ese momento cesó su intensa actividad.
No obstante, lejos de entregarse, Steiner comenzó a concebir un segundo Gotheanum. Fieles a la filosofía antroposófica, Steiner y sus discípulos comprendieron que el primer Gotheanum ahora estaba plasmado en el mundo ideal, en el mundo de los arquetipos, y ahora era necesario volver a la Tierra con una plasmación matérica de un segundo Gotheanum. Y esta vez no iba a utilizar materiales combustibles, sino que iba a darle una expresión artística antroposófica al hormigón visto. Y teniendo en cuenta la dualidad del mundo, las suaves ondulaciones convexas del primer Gotheanum, ahora y en respuesta a ese atentado, debían ser firmes, filosas y cóncavas, con una herida en el alma. Imagínense que el sueño de cada uno de ustedes de la noche a la mañana se ve frustrado por almas envidiosas que no quieren otra cosa que destruirte. Eso es lo que seguramente le ocurrió a Steiner, pero también en respuesta a eso se vio en la necesidad de pensar una forma que contrastara a ese acto violento. Al parecer, de las cenizas salía el ave fénix. Y si miramos esta fotografía de la ventana principal del primer Gotheanum, ahí podemos deducir las formas rectilíneas del segundo. He ahí el contraste antroposófico. He ahí la dualidad manifestada en dos edificios hermanos. En el primer modelo del segundo Gotheanum, Steiner deja claro cuál sería la nueva formalización. Y esa es la que comienza a construirse al poco tiempo cuando cobran el seguro del primer edificio. Cuando sus discípulos le consultan por qué no volvían a construir el mismo Gotheanum, y él decía que eso era imposible, porque el primer Gotheanum había sido obra del amor, de la donación de todos sus discípulos que querían construir un templo para la humanidad. Y ahora el segundo Gotheanum era fruto del cobro del seguro, por lo tanto no era lo mismo, y el edificio en la concepción antroposófica debía reflejar las intenciones iniciales. Es por eso que comienza a modelar este segundo Gotheanum, y para eso se vio influenciado por el expresionismo alemán. Pero lamentablemente fallece antes de ver terminado su segundo Gotheanum. En este caso, el segundo Gotheanum tiene la misma orientación oeste-este que el primero, pero el auditorio tiene una forma trapezoidal, mientras que la escena es completamente cuadrangular. Steiner fallece en 1925 y el Gotheanum se culmina en 1928. Si miramos una foto aérea del segundo Gotheanum, podemos vislumbrar la abstracción de una abeja, un insecto sagrado que tiene que servir como guía para la organización modelo de la humanidad. Y esto seguramente fue la inspiración que nos legó Steiner para que la humanidad siga los pasos de una organización armónica. Nos vemos en la próxima clase.